recreo. Hola, bienvenidos a su canal Se Acabó el Recreo, parte de la plataforma educativa CEMAS. Yo soy Miss Vero y como tú ya me conoces, te estoy apoyando en los temas de matemáticas, en esta ocasión de segundo de secundaria. Pues como ya te diste cuenta, el tema que vamos a trabajar hoy es relacionado con geometría. Y el tema es volumen. Tú ya tienes conocimiento de lo que es perímetro, área y ahora vamos a trabajar con volumen. ¿Y a qué se refiere volumen? Pues tú tienes en casa tal vez una caja de leche, ¿sí? Y sabes que, bueno, contiene líquido, o tienes una botella de perfume, o tienes una cisterna donde tienes agua, o tienes un tanque en la azotea que tiene agua, ¿sí? Pues todo está involucrado con volumen, ¿sí? La cantidad de líquido que tienen estos recipientes o estas figuras geométricas. Hoy vamos a trabajar con ese tema, volumen. Vamos a empezar. ¿Qué es el volumen? Bueno, ya sabemos que todos los cuerpos físicos, como los ejemplos que te mencioné, pues ocupan un espacio. Y este va a variar dependiendo de sus propiedades, ¿no? De sus proporciones, o dependiendo del tamaño, si tú pues tienes un juguito pequeño, ¿sí? O si tienes una cisterna en casa, bueno, esa es la diferencia en proporciones. Uno es pequeño y el otro es muy grande, ¿sí? Y la medida que ocupa ese espacio, ¿sí? Se le llama volumen. Ese líquido que está dentro de la botella de jugo, de tu perfume, ¿sí? O de la botella de aceite, de cual tu mami usa para cocinar, pues todo eso está en ese espacio que ocupa el líquido, se le llama volumen. También, pues, nosotros ya tenemos concepto de física, es un espacio ocupado por un cuerpo, es decir, su magnitud física está comprendida entre largo, ancho, ¿sí? Y altura. Obviamente, de los recipientes que yo te estoy mencionando, pues tienen una base, ¿sí? Y esa base tiene medidas y la figura tiene una altura. Por ejemplo, la botella de jugo, pues tiene una base circular y tiene una altura, o sea, lo que mide la botella o tu cilindro o el vaso donde tomas agua tiene una base y tiene una altura, ¿sí? Muy bien. Aquí la unidad de medida para lo que es el volumen, pues son las unidades cúbicas, centímetros, milímetros, ¿sí? Metros cúbicos. Y obviamente existe una conversión de esos centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, etcétera, a litros, ¿sí? O mililitros, porque bueno, si tú eres observador y has visto en las botellas, en la caja de leche, pues viene esa relación, ¿no? Esas unidades. Muy bien. Creo que nos está quedando muy claro el concepto de lo que es el volumen, ¿sí? Y en este caso las unidades que vamos a trabajar en el volumen son unidades cúbicas. ¿Por qué? Porque tenemos tres dimensiones. Acuérdate, tenemos la base, la profundidad y la altura de la figura geométrica. Muy bien. Pues dentro de lo que es las figuras geométricas para el cálculo del volumen, pues existe lo que son prismas. ¿Y qué es un prisma? Pues un prisma es un poliedro que tiene dos caras iguales, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Llamadas bases y sus caras laterales que son paralelogramos. Tú ya tienes conocimiento de lo que es un paralelogramo, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Y la base, tenemos dos caras, dos bases, ¿sí? Y la altura de la figura. Por ejemplo, una caja de Kleenex. La caja de los Kleenex pues tiene dos bases, ¿sí? Y tiene la altura, y si te fijas a los lados se generan lo que son unos rectángulos. A eso nos referimos con la figura o la forma en un prisma. Los prismas pues tienen diferentes bases, ¿sí? Los elementos de un prisma, como ya te había mencionado, es la base, aquí tenemos la base, ¿sí? Las caras laterales, que son estas, las caras laterales, y obviamente la altura, cuánto mide, en este caso, la caja de Kleenex o, ¿cómo se llama? La botella, el cilindro, ¿sí? Entonces, ahí es una representación. Muy bien. Los tipos de prismas que tenemos son prisma cuadrangular. Aquí vamos a referirnos a la base, ¿sí?
prisma cuadrangular, prisma rectangular, que la base es un rectángulo, prisma triangular, que la base es un triángulo, el pentagonal y el hexagonal. Esos son los diferentes tipos de prismas, pero no te preocupes, ahorita vamos a ver la forma, ¿sí? La figura geométrica. Aquí los tenemos. Aquí tenemos el prisma de base triangular, fíjate las caras laterales, la base es un triángulo, muy bien. Aquí tenemos un prisma cuadrangular, fíjate, lo mismo, tenemos las caras laterales, pero la base es un cuadrado. Aquí tenemos un prisma rectangular, lo mismo, las caras laterales, pero la base es un rectángulo. Tenemos un prisma pentagonal, ¿sí? Que la base es un pentágono, ¿sí? Y tenemos un prisma hexagonal, que la base es un hexágono, o sea que tiene 6 lados y aquí tiene 5 lados, ¿sí? Entonces, a esos son los diferentes prismas que nos podemos encontrar, ¿sí? Obviamente, si te das cuenta, pues son figuras que tienen profundidad, sí, que tienen volumen. Aquí tal vez algunos de ustedes recuerdan un chocolate que tenía este tipo de envoltura, ¿sí? Es un prisma triangular. Y bueno, las demás figuras que tal vez también las ubican en objetos que tienen en casa, en envases, en botellas, ¿sí? Entonces, esas figuras, pues normalmente las vemos en casa. Cómo vienen envueltos tal vez algunos juguetes que tienen o algunos dispositivos, ¿sí? Las cajas, por ejemplo, la caja del celular, pues también es un prisma con base, puede ser cuadrangular o rectangular. Muy bien. Obviamente, como estamos hablando de figuras geométricas y de volumen, y tú ya tienes el conocimiento de perímetro y área y sabes que están involucradas fórmulas, pues aquí también existen las fórmulas. Fórmulas para encontrar el volumen, o sea, la capacidad que tiene un cuerpo geométrico. Muy bien. Pues vamos a ver cuál es la fórmula del volumen de un prisma. El volumen se representa con la V, la letra V, ¿sí? Es igual a AB. ¿Qué quiere decir esta AB? Es área de la base. Como te mencioné en las figuras, ya vimos, observamos que hay diferentes bases. Base triangular, un prisma rectangular, un prisma cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Esa es la base de la figura, ¿sí? Entonces, primero se calcula el área de la base por la altura. A mayúscula B representa área de la base. Y aquí depende de la figura. Aquí el área de la base va a depender de la figura que tengas. Por eso es tan importante y te hago hincapié de que la matemática, todo lo que hemos aprendido antes, pues lo seguimos utilizando. En este caso, pues vamos a hacer uso de las fórmulas de área y obviamente aplicando el volumen. Y H, en este caso la H representa la altura. Entonces, primero calculamos el área de la base de la figura y la vamos a multiplicar por la altura, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otras fórmulas. Tenemos el cilindro, ¿sí? La fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Aquí también es área de la base, pero el área de la base es el área del círculo, es pi por radio al cuadrado y nada más le agregamos por altura, ¿sí? También conocemos la esfera. La esfera también es una figura geométrica que es un cuerpo que tiene volumen. La fórmula de la esfera de volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Recuerda que pi ya es un valor específico que por fines prácticos yo voy a utilizar que pi es igual a 3.14. Ya sabemos que 3.14 y continúa esos dígitos hasta el infinito. Y también tenemos otra figura que tiene volumen, que es la pirámide. Y también dentro de las pirámides hay pirámides con diferentes bases. La fórmula de volumen de una pirámide es área de la base por altura sobre 3. Y lo mismo, vuelve a aparecer AB, que es área de la base, porque existen pirámides que tienen diferentes bases. Puede ser una pirámide de base cuadrangular, puede ser una pirámide de base triangular, o una pirámide de base, ¿cómo se llama? Hexagonal, ¿no? O sea, pueden tener diferentes bases las pirámides. Por eso es tan importante el área de la base. Muy bien. Bueno, espero que este video, que fue más teórico para ir conociendo el concepto de volumen, te sirva muchísimo, ¿sí? Obviamente para la resolución de ejercicios y problemas. Pero no te preocupes, en otro video vamos a ver cómo se resuelven problemas de volumen de diferentes figuras geométricas.
Y también existen lo que son los problemas de aplicación, pero no te preocupes, también vamos a hacer ejercicios de problemas de aplicación. Muchas gracias y te invito a que al finalizar este video nos regales un comentario y sobre todo que realices las hojas de trabajo. ¿Dónde las vas a poder encontrar? Pues en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y obviamente aquí en el canal Se Acabó el Recreo. Muchas gracias.